Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Chef MCPing y hoy voy a hacer una entrevista para los estudiantes del Ramón Cabanillas de Cambados. Os voy a hablar un poco sobre mí y responder a unas preguntas que me han mandado ellos. Soy cocinero de profesión y actualmente dedico mi tiempo libre a subir contenido a mi canal de YouTube para que todos podáis hacer mis recetas desde casa, de una forma fácil y sencilla. Bueno, os animo a que os suscribáis a mi canal y me sigáis en las redes sociales. Yo soy Chef MCPing. Mi recuerdo más lejano con la cocina es cuando me operaron de pequeño y mi padre apareció por la mañana y me regaló una cocina de hojalata que yo la quería y él me la regaló. Empecé a cocinar pequeñas cosas con mi madre, a la que le ayudaba a hacer unos bizcochos, algún paté, un paté de atún con queso y unos pimientos, que era triturarlo un poco más, pero bueno, platos muy fáciles. Eran los primeros pasos en cocinar. Recuerdo a mi abuelo cocinar y hacer un pescado al horno, la tarta de manzana de mi abuela, que estaba muy buena y a mi padre le encantaba. Para todos la mejor cocinera siempre va a ser nuestras madres. ¿Quién hace la tortilla mejor que una madre? Una empanada. Siempre he tenido claro que quería ser cocinero desde pequeño, pero al acercarse a la fecha de tener que decidir qué quería estudiar, si era lo correcto, pues entraban las dudas. Con el tiempo vi que era el camino correcto y era lo que yo quería. En caso de que me equivocase, tendría tiempo para corregirlo y volver a estudiar otra cosa, y a día de hoy estoy a tiempo de, si quiero, dedicarme a otra cosa y estudiarlo. Para formarse siempre hay tiempo y yo me planteo a día de hoy estudiar algo más para aumentar mi campo profesional. He estudiado cocina en el Carlos Oroza de Pontevedra. En el FP te preparan para salir al mundo laboral. Mi consejo es que compaginéis el trabajo con los estudios, que busquéis algo para los fines de semana donde vais a sacar vuestro dinerillo y donde vais a aprender casi el 95% de vuestra profesión. Yo decidí empezar a estudiar y al mismo tiempo empecé a trabajar los fines de semana, los veranos, en una cocina. Y para mí fue lo mejor que pude hacer. Tenía el mismo tiempo para dedicar a mis amigos, para dedicar a los estudios y para dedicar al trabajo. Una de las grandes lecciones gastronómicas la vi con el tiempo. En el FP tenía unos profesores que me daban cocina más tradicional. Y recuerdo que todos nos quejábamos, queríamos una cocina más de vanguardia, cosas más modernas. Con el tiempo nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que esa cocina que nos enseñaban era la principal. Pues necesitas hacer un buen caldo, un buen fumé o unas esferificaciones. Platos más complicados que tienen que tener una buena base. Tras el FP decidí irme a León. Allí estudié un curso universitario de gestión y especialización en cocina. Bueno, sí, viajar y comer es lo que más me gusta. Suelo viajar por aprender cocina. Bueno, siempre digo que los viajes se recuerdan por los sabores. Yo pienso en Italia y me imagino en Sicilia tomando un pesto de pistacho. Una receta que una señora mayor del restaurante me enseñó y a día de hoy la tengo subida a mi canal. En todos los viajes he sacado algún plato, siempre algún sabor, algún ingrediente, alguna cosa nueva. Bueno, pues el plato que nunca me ha salido es un macarón, que es un plato francés, un postre que está buenísimo, me encantan. He viajado a Francia y me he comido una docena, me encantan. Pues sí, las rutas gastronómicas deben existir. A mí me encanta ir los domingos o un sábado con los amigos. Me gusta ir a restaurantes nuevos donde puedo aprender platos. Lo importante es que al mismo tiempo que estoy disfrutando, estoy aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que me gusta. Por protección de datos no puedo decir para quiénes he cocinado. Sí puedo decir que he cocinado para la familia real, he cocinado para pilotos de Fórmula 1 o algún famoso de la televisión. Sobre el trabajo, yo empecé a trabajar en Cambados, en el Bo Paladar. Allí estuve durante los fines de semana trabajando mientras estudiaba. Luego me fui a hacer las prácticas al Parador de Cambados. Después de León vine de prácticas a Gijón, donde resido actualmente. En Gijón estuve de ayudante de cocina, luego pasé a ser cocinero. Luego fui segundo jefe de cocina, y luego pasé a ser jefe de cocina. Y allí estuve durante 8 años. Actualmente llevo 2 años en un hotel de Oviedo donde estoy muy contento. Claro, mi trabajo es mi pasión, es lo que me gusta. Bueno, en el tema de concursos me presenté a un concurso, llegué a Madrid Fusión, donde fui finalista entre los jefes de cocina de la cadena hotelera donde trabajaba. Y mi recuerdo es muy positivo. Pues sí, el sector ahora mismo está en un momento delicado. Será de los sectores que antes se van a recuperar. Cuando todo vuelva a una normalidad, pues va a ser un boom turístico. Hemos salido de otras crisis donde el turismo fue de los primeros sectores en recuperarse. Y una vez más, confío en que el sector se va a recuperar. España es de los países que más turismo recibe del mundo. La calidad del sector hotelero en España es una de las mejores. Tú vas a otro país y la atención al cliente no es la misma
que tenemos en España. En España tenemos un trato más cercano, más agradable. Tenemos unos hoteles muy buenos y unos restaurantes excepcionales. ¿Qué aportan las redes sociales? Pues mira, mucho trabajo. Las redes sociales necesitan mucho tiempo, mucha dedicación. Me gustaría tener más conocimientos de cómo gestionar las redes sociales, pero se necesita mucho tiempo y mucha dedicación. Bueno, las redes sociales, bien usadas, tienen un gran potencial. Yo soy de esa gente que utiliza el TripAdvisor, donde subo mis comentarios, donde hablo de los restaurantes y soy justo, digo lo que he visto, lo que he vivido y pongo la realidad. YouTube es un entretenimiento, yo lo dejé un poco de lado, pero con el confinamiento un día me di cuenta que estaba teniendo miles de visitas a la hora. Entonces decidí reactivarlo y decidí volver a subir recetas. Cada vez que anuncian un confinamiento yo veo como las visitas vuelven a subir. Bueno, con el tiempo libre que teníamos en casa en esos momentos, pues lo que hacíamos era cocinar. A día de hoy sigo teniendo visitas, pero no tantas como en el confinamiento. En los vídeos me gusta hablar, pero no salir en la imagen. Actualmente estoy haciendo directos en YouTube, en Facebook o incluso en Instagram, que os animo a seguirme, pero no me gusta salir en la imagen, no me gusta hacer entrevistas. Esta es la primera entrevista que subo a mi canal. Recuerdo una entrevista para Televisión Española con Roberto Leal, que tenía que cocinar en directo y promocioné Cambados más que Gijón. Y cociné una merluza, me recordaba mucho a mi abuelo paterno. Era una merluza que hacía la sidra en un papillot. Ya que me estáis viendo, os animo a que os suscribáis a mi canal y no os perdáis ninguna receta. A corto plazo no tengo objetivo con YouTube. Eso sí, me gustaría un día que me generara algún beneficio. Cada vez que voy a hacer una receta, ¿qué receta voy a hacer? ¿Qué necesito? Si tengo todos los ingredientes, si tengo el material. Una organización. Suelo utilizar productos cercanos que todo el mundo puede hacer en sus casas con facilidad, que sean recetas fáciles para poder hacer todos en casa sin complicaciones. Para YouTube es muy importante las visualizaciones. Necesitas 4000 horas de visualización para generar un beneficio. Bueno, antes subía recetas más cortas, pero me di cuenta que la gente quería más explicaciones, que hablase y le explicara todo paso a paso. Entonces ahora son vídeos un poco más largos que a mí me viene bien, al espectador le viene bien. Un día vais a entrar a mi canal de YouTube, vais a ver recetas fáciles que vais a poder cocinar en vuestras casas y sorprender a vuestra familia, a vuestros amigos. Si tenéis alguna duda podéis escribirme y en cuanto pueda os voy a ayudar. Muchas gracias a todos por haberme enviado estas preguntas. Podéis enviarme vuestras fotos cuando cocinéis mis platos. Algún día seréis estudiantes, viviréis solos y tendréis que comer. Os acordaréis de mí, tendréis las recetas en YouTube y podréis sobrevivir comiendo bien.